no hay problema. Está Sí, grabando. vamos, de hecho, yo también pongo algunos enlaces que les puede ser de utilidad porque son a tutoriales online, que igual ahora vamos a ver algunos, pero igual también ustedes quieren retomar en otro momento con más tranquilidad y verlo cuando lo vayan a utilizar, ¿no? Entonces sí que por mi parte no hay problema. Estoy intentando quizás ahora porque está soportando el Zoom, va un poco más lento, pero si me da un minuto lo intento, que es lo único que no tengo descargado. Lo demás está todo descargado y no creo que tenga problema en que puedan seguir. Dice que la página no funciona, a veces que no está el enlace, no es correcto. Bueno, aquí sí, ahora sí parece que puedo compartir pantalla. Esto. Y le enseño. Bueno, esta es la base de datos de la que le hablaba. Yo siempre que me intereso por un tema de investigación, empiezo buscando en ella, porque aquí publica sobre todo las personas que tienen una trayectoria muy amplia en investigación y bueno, pues pueden empezar buscando por aquí y a partir de ahí ya desarrollar esa investigación y demás. Entonces, estos serían ejemplos de revisiones sistemáticas. Y no sé si ustedes alguna vez han oído hablar de los metaanálisis, que eso sería como un paso superior a la revisión sistemática. El metaanálisis sería, por ejemplo, si yo he realizado un estudio en España, ustedes lo han realizado en Ecuador, otra persona lo ha realizado en Australia, pues yo voy a tomar todos los datos que se han hecho en diferentes estudios y voy a aplicar el método científico, voy a aplicar un análisis de datos y voy a emitir unas nuevas conclusiones aunando todos esos estudios similares que se han hecho en diferentes partes del mundo. Entonces, cuando implica un nuevo análisis, ya sería el metaanálisis, que eso ya es un nivel superior a la hora de realizar la investigación, ¿no? Es más, estarían casi al mismo nivel un metaanálisis de nivel de evidencia de lo que sería un ensayo clínico aleatorio. O sea, que realmente los resultados arrojados por un metaanálisis son tan fiables como los que puede aportar un ensayo clínico aleatorio. Y, por supuesto, no es comparable a un estudio descriptivo o a un estudio transversal. Bueno, sigo con la presentación. No sé si hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta, algo que no les resulte familiar y que les gustaría que les aclarara, porque al fin y al cabo este webinar va dirigido a eso, ¿no? A resolver dudas y a que entre todos pues, podamos... Esta página, para entrar ahí al Cochrane Iberoamérica, este link que nos da www.biblioteca.cochrane es para poder acceder allí. Sí, normalmente son gratuitos, si no, una vez que finalice la presentación, yo les voy a buscar el enlace que es gratuito y se los hago llegar, para que no tengan el más mínimo problema de acceso. ¿Les parece? Ya, gracias. Perfecto. Bueno, a ver, yo lo primero que siempre recomiendo al alumnado cuando va a realizar un trabajo fin de estudios es que recurra a la guía de trabajo fin de estudios que exista en ese grado, en ese posgrado. No sé, yo por ejemplo imparto clases tanto a nivel de pregrado como posgrado. Pues cada titulación suele tener su propia guía de cuáles son los criterios a evaluar. No sé si ustedes tienen alguna guía de trabajo fin de estudios que pueda servir de orientación al alumnado. Pero si no, les recomiendo que existan porque es una forma de aunar criterios de evaluación y sobre todo que el alumnado a nosotros como tutores y tutoras nos quite mucho menos tiempo, porque si no, hay muchas formas de hacer las cosas bien y si la definimos de a priori, pues incluso tiempo que ahorramos nosotros. Pues es muy importante siempre consultar las normas que hay para los autores, ya sea para un trabajo fin de estudios o, por ejemplo, para la publicación de un artículo en una revista, porque el primer paso para que nos garantice el éxito en esa publicación va a ser que ese documento se adecue a las normas establecidas. En ocasiones incluso nos dan hasta una plantilla, no sé si ese término lo utilizan ustedes, como bueno, en inglés sería template, no sé si tienen alguna otra forma de llamarlo a ese, pero bueno, que simplemente hay que rellenar ese documento y entonces resulta incluso más fácil. A otros aspectos generales, cuando se hace una revisión bibliográfica,
pues es ahondar en, o sea, intentar hacer una revisión sobre términos muy generales. Por ejemplo, una revisión bibliográfica sobre la... me salen ejemplos más del área de reproductiva, pero bueno, desde la diabetes gestacional. Bueno, pero vamos a ver, de la diabetes gestacional, ¿qué? Vamos a definir claramente qué me interesa, ¿no? Sobre la diabetes gestacional, y a partir de ahí, pues es mucho más sencillo, porque si yo utilizo temas muy amplios, al final me va a ser muy difícil emitir unas conclusiones claras. Otra de las recomendaciones, así como muy generales, que siempre encuentro que el alumnado confunde, es que cuando estamos redactando un documento de estas características, si estamos escribiendo en español, en castellano, los decimales se utiliza la coma para definirlos, mientras que si estamos escribiendo en inglés, son puntos. Eso es algo básico que incluso les puede servir a la hora de publicar. Si ustedes van a publicar en inglés, tienen que utilizar los decimales con puntos y los millares con comas, pero si van a publicar en español, tienen que utilizar los decimales con comas y los millares con puntos. Por ejemplo, si vamos a escribir a lo largo del texto números naturales del 1 al 10, se escriben con letra, mientras que a partir del 11 ya podemos utilizar los números. Son algunos aspectos formales, pero que son comunes a todos los documentos de escritura. Otro de los errores muy habituales que ocurre, que encontramos párrafos donde dice, según varios autores o según diversos estudios, pero después al final de ese párrafo solamente encontramos una referencia bibliográfica. Si vamos a decir que hay varios autores o varios estudios que apoyan esa idea, tenemos que apoyarlo con varias referencias bibliográficas. Y otro de los errores más comunes que yo me encuentro cuando evalúo al alumnado es los párrafos formados solamente por una frase o párrafos de 2 líneas. Normalmente un párrafo tiene que estar formado entre 2 y 3 frases y lo que llega a ser un mínimo de 5 líneas. Eso a nivel estético de escritura científica, pues se recomienda que siga ese tipo de estructura. Y bueno, algo muy común, que no sé si a ustedes les pasa, es que el alumnado toma un libro de referencia y empieza a escribir páginas y páginas con la misma referencia. Por supuesto, eso hay que advertir de que no se puede permitir, sino que tienen que ir alternando diferentes referencias bibliográficas que apoyen eso de lo que estamos hablando. Bueno, eso sí como a nivel general, pero vamos a ir viendo cada uno de los pasos y de la estructura que tiene que seguir ese trabajo. Si empezamos por el principio, tenemos el título. Una recomendación básica del título es que incluya el tipo de estudio. Pues si yo lo estoy haciendo sobre los factores favorecedores, por ejemplo, de la diabetes gestacional que hablábamos anteriormente, yo pondría factores favorecedores de la diabetes gestacional, 2 puntos, una revisión bibliográfica, o un estudio descriptivo, o un estudio transversal, o un estudio cualitativo, pero se recomienda que el título que incluya ese tipo de trabajo. Es una recomendación, pero bueno, hay veces que se incumple y otras veces que no. Encontrarán artículos donde no o trabajos donde no se incluya. Y también un máximo de unas 30 palabras que, bueno, que depende, ¿no? Pero que en realidad tiene que ser un título corto. Hay títulos que son excesivamente largos y no se corresponde con lo que realmente se requiere. Bueno, Estimada Fátima, disculpa, se quedó colgada, creo, la presentación o no cambiaste de ventanilla. Ahora porque sí, no estamos viendo la presentación. Ah, ¿no? Sí. Ah, pues yo sí. Vale, pues voy a intentar otra vez entonces. Reanudar función de compartir, a ver si puede ser. ¿No? Creo que tienes que salir y nuevamente entrar. Exactamente. Sin problema. ¿Así? ¿Puede ser? Gracias. Sí, ahora sí. Vale. Gracias. Pasamos a la siguiente parte de nuestro trabajo. Lo primero, por ahí hay algunos estudios que nos hablan de que, bueno, que el resumen es, si analizamos dentro de un trabajo las partes, la lectura que se hace de cada una de las partes de un trabajo, el resumen es lo más leído. O sea, cuando ustedes llegan, incluso si ustedes son evaluadores de trabajo, probablemente lo primero que lean será el título del trabajo y a continuación el resumen. Por tanto, el resumen es muy importante que sea un buen resumen, porque eso también nos va a ayudar a saber si ese trabajo está bien o no está bien planteado.
Una de las cosas que siempre se recomienda es respetar la estructura que determina el trabajo. Por eso les decía que era importante consultar la guía para la cual se estaba redactando ese manuscrito, o en el caso de un artículo, pues si una revista, tenemos que consultar cuál es la estructura que requiere esa revista, porque en ocasiones algunas utilizan, por ejemplo, en inglés la palabra background, otras, sin embargo, utilizan la palabra introduction. O sea, que el simple hecho de decir, bueno, es que son sinónimos ya, pero es que hay que adecuarse a lo que diga. Por eso les decía que es aconsejable que exista una guía para que todo el alumnado pues tenga como referencia el mismo tipo de documento. Otra cosa también importante, de hecho nosotros, todo esto, lo que les estoy explicando, luego lo evaluamos y de ahí descartamos esos alumnos que son excelentes de aquellos alumnos que no llegan a tan buena nota. Cuando se respetan cada uno de los ítems de los que voy a hablar. Por ejemplo, el número de palabras. Pues normalmente un resumen suele tener entre 300 o 350 palabras. Se pone ese límite, en algunas revistas, por ejemplo, nos van a decir que el límite está en 200 palabras, pues es muy importante respetar ese número de palabras y al igual que respetar la estructura que nos sugiera ese documento. En ocasiones la estructura puede ser introducción, objetivo, metodología, resultados. En algunos ponen al final discusión, en otros hablan de conclusiones, depende, pero tienen que consultar cuál es la estructura habitual. Y ahora, al final, después del resumen, suele ir lo que se llaman keywords o palabras claves, que ahí también se cometen muchos errores. ¿Por qué? Porque la gente pone palabras, estilo de vida en la embarazada, por ejemplo, estilo de vida en la embarazada. Eso no puede ser un keyword ni una palabra clave, porque ahora vamos a ver que para eso existen dos diccionarios, el DEX y el MEX, que ahora les voy a enseñar, que son como si fueran diccionarios académicos o científicos de cómo están clasificados los diferentes artículos y estudios para que todo el mundo entienda lo mismo, ¿vale? Ahora les voy a explicar. Y normalmente esas palabras claves están separadas por punto y coma, ¿vale? Eso es alguna estructura así general que se suele dar. Bueno, aquí les pongo un ejemplo de cómo sería un resumen. Voy a... No sé si, no, creo que no es una pregunta, sino que es ruido ambiental, ¿no? Que si alguien tiene abierto su micro. Un ejemplo de cómo sería de un trabajo fin de grado reciente que yo he tutorizado, que era sobre la depresión postparto, ¿vale? Entonces, primero empieza con una introducción, luego habla del objetivo, después habla de la metodología, que habla de que se ha realizado una búsqueda en base electrónica, cuándo, con qué criterios de inclusión, los resultados, todo esto lo vamos a ver a continuación, y las conclusiones. Pero como ven, si nosotros evaluamos esto, veríamos que son en total 350 palabras, que es lo que establece nuestra guía de trabajo fin de grado. Miren, les voy a un momento les explico una cosa que igual escuchan de fondo algunas veces que me salta como un mensaje. Es que les explico, nosotros esta semana tenemos las pruebas de acceso a la universidad, en la Universidad de Sevilla, y yo formo parte del comité sanitario. Y en mi facultad, supuestamente hoy a las 3:30 de la tarde se acababan las pruebas de acceso, pero aquí realizan el examen personas que tienen necesidades especiales, que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, hay 5 personas que lo hacen ahora por la tarde y me tengo que quedar, entre comillas, de guardia. Aquí han examinado más de 500 alumnos en estos 3 días y no ha pasado, bueno, ha pasado alguna cosilla, pero no ha pasado nada grave. Espero que por casuística, ahora que son 5, que ninguno se ponga mal, le dé una crisis de ansiedad, ni tenga hipoglucemia, ni nada de eso, ¿no? Pero que tengo que tener el teléfono abierto por si pasa cualquier cosa, pues tengo que acudir, que espero que no, que de hecho mis compañeras me han dicho que van a intentar no avisarme, pero bueno, por eso tengo el teléfono, que a veces pueden escuchar algún sonido porque lo he dejado abierto por si hubiera cualquier problema. Pero retomando, volvemos a lo del resumen. Luego me lo vamos a ver más adelante por pasos, así que lo dejamos así. Ahora, lo que les decía antes, las palabras claves. Bueno, pues esto es un diccionario que se llama Descriptores en Ciencias de la Salud. Aquí tienen también ustedes el enlace, que también sirve para que esos términos en castellano, en español, o para saber cómo está clasificado esa palabra que a mí me interesa en este diccionario, para llamarlo de la forma correcta. Entonces, vamos, les voy a enseñar.
cómo sería el procedimiento para realizarlo. Aquí abajo. Un momento que... Un momento, que les voy a utilizar un video tutorial que les voy a compartir. Estos son... Si puedo volver a lo de antes. Aquí. Compartir pantalla. Aquí. Vale. Yo les he puesto los enlaces, no sé si su biblioteca de la Universidad Técnica Particular de Loja tiene también tutoriales para el alumnado. Pero nosotros, para facilitar el trabajo al docente que tutoriza el trabajo, pues tenemos tutoriales a los cuales los alumnos tienen acceso y sobre todo de cómo se realiza la búsqueda bibliográfica, ¿no? Porque algunos llegan y nos dicen, es que no se hace una búsqueda bibliográfica, bueno, pero tienes que adquirir tus propias herramientas para llegar a desarrollarla, porque ya vas a terminar tu carrera y tienes que tener esas competencias adquiridas. Si no las has adquirido, pues tienes que ponerte al día, pero nosotros no podemos, como tutores, como dar clases particulares, ¿no? Que llamamos aquí. Pues entonces les remitimos a este tipo de tutoriales que vienen muy bien. Entonces se lo voy a poner para que se familiaricen y sepan por si alguna vez lo quieren recomendar. Entonces son bastante intuitivos, van explicando el cómo se realiza para lo que se está haciendo. Entonces, por ejemplo, son muy cortos, de 1 minuto y 42, y en este tutorial lo que se enseña es a buscar en ese diccionario que yo les he hablado, que lo que hace es, sobre todo, una vez que se accede a la página, se consultamos la palabra. Aquí sí habitualmente escribimos en español como idioma de búsqueda de esos descriptores. Estamos en las palabras claves, para situarles. Estamos intentando buscar palabras claves buenas para nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí estoy utilizando, quiero saber cómo se dice esmalte dental y quiero también saber cómo se dice en inglés y, bueno, en portugués, porque viene, pero que realmente no lo vamos a utilizar normalmente en las búsquedas. No viene la definición para saber si realmente se corresponde con eso que nosotros queremos buscar. Se copia ese descriptor, como ven ustedes ahí. Y directamente me voy a la base de datos más recurrente, más utilizada, PubMed, para buscar. Pegamos ese término. Normalmente cuando son 2 palabras se recomienda que se ponga entre comillas, porque si no me las va a buscar por separado y va a perder su lógica. Y bueno, ahora ahí me va a salir todos esos artículos donde como keywords o palabras claves o bien en el título están incluidos ese descriptor. ¿Vale? En ocasiones si pueden hacer la búsqueda con otro tipo de términos para ver si realmente se le llama así o no. Y se pueden encontrar veces que no, que les sugiere otra forma de llamarlo. Y este sería para buscar palabras en castellano, en español. Pero si queremos buscar palabras en inglés, también vamos a tener o lo que son los términos mesh. ¿Qué están viendo ustedes ahora? Ya me perdí un poco. ¿Qué ven de pantalla? Una pantalla en blanco. Ah, vale. Entonces tengo que volver a compartir. La verdad es que durante el confinamiento no he tenido mucho entrenamiento en dar clases online porque casi toda mi docencia es en el primer semestre. Entonces, pues igual por eso
No voy tan rápida. Voy a compartir otra vez. Para poder continuar. Aquí. Vale. Bueno, luego volveremos también cuando hagamos la búsqueda a ver otras cosas. Después, si seguimos avanzando en la estructura de nuestro trabajo, nos vamos a encontrar con el índice. El índice, pues simplemente incluimos los aspectos que estén recogidos en el trabajo y yo personalmente suelo aconsejar al alumnado que haga también un índice de tablas y figuras, que eso muy pocas personas lo hacen, pero la verdad es que clarifica mucho si queremos buscar algún aspecto concreto de nuestro trabajo. Y ya normalmente, por eso les decía importante tener una guía. ¿Por qué? Porque si yo empiezo por una justificación, sería correcto. Pero si yo empiezo también por un apartado que diga introducción, también sería correcto. Por eso es recomendable que el alumnado tenga una guía de cuál sería la estructura que tiene que seguir, para evitar que haya confusión de si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. La justificación normalmente es una extensión, nosotros recomendamos que sea una extensión máxima de una hoja, donde se especifique por qué se hace el trabajo y principalmente se identifiquen las lagunas, el por qué es interesante hacer una revisión bibliográfica sobre ese tema. Por ejemplo, si yo quiero saber qué estrategia o qué recomendaciones tendría que dar a una mujer para prevenir la depresión posparto, pues mi justificación vendría por ahí, que la depresión posparto es un problema bastante prevalente, o sea, la depresión a nivel mundial puede ser un problema muy prevalente, que a su vez también se da el caso de que existe una prevalencia bastante evidente de depresión en mujeres que acaban de tener un hijo, pero que realmente no se sabe cuáles son las recomendaciones o medidas más efectivas para su prevención, por ejemplo. Entonces, por eso nos planteamos realizar esta búsqueda bibliográfica, ¿vale? Y normalmente, otra cosa es que siempre la justificación tiene que estar apoyada. Si yo voy a dar una estadística de cuál es la prevalencia o de la depresión posparto en Ecuador, eso tiene que estar argumentado bien por el Instituto Nacional de Estadística o por algún autor que haya definido ese estadístico, pero tiene que estar siempre argumentado. Hay que incluir la bibliografía. Después normalmente depende del trabajo. Yo tengo, por ejemplo, en un trabajo fin de máster, de maestría, que coordino un máster en la Facultad de Psicología, pues nosotros no le llamamos marco teórico a la parte fundamental de los conceptos, sino que se pone introducción. O sea, ya les digo que cada facultad, no hay una única forma de presentar estos documentos, sino que hay veces que los términos son semejantes, pero se le llama diferente. Pues, por ejemplo, le he puesto eso, introducción y marco teórico. Ahora, ¿qué me suelo yo encontrar aquí? Pues que cuando la gente hace una revisión bibliográfica, hace lo que nosotros llamamos spoiler, ¿no? Es una palabra del inglés que es como adelantarte antes de que tú termines de leer el trabajo, cuáles son las conclusiones. Si yo al final voy a decir, después de haber hecho mi revisión bibliográfica, que el ejercicio físico es muy bueno para prevenir la depresión postparto, yo no puedo empezar mi introducción diciendo: numerosos estudios ponen de manifiesto que el ejercicio físico mejora considerablemente el estado de ánimo de las puérperas, porque ya me estás dando ya el resultado. Entonces, eso es muy común. Yo me encuentro que a los alumnos les cuesta mucho y al final te cuentan ya los resultados casi en la introducción. No, la introducción es: a ver, ¿qué es la depresión postparto? Existe también la tristeza puerperal. ¿Cómo se diferencia una tristeza puerperal de una depresión postparto? ¿Cuáles son las sociedades científicas que han definido ambos términos? ¿Cuáles son los factores de riesgo? O sea, sería como la parte más teórica que engloba a ese tema. Entonces, normalmente para argumentar esta parte se recurre a libros, tratados y demás que tienen bastante sustento, pero no utilizo estudios. Pues según un estudio que se realizó en Reino Unido en el año 2017, se observó que aquellas mujeres que consumían sustancias tóxicas tenían más propensión a desarrollar una depresión postparto, por ejemplo, ¿no? Estoy inventándome el dato. Sí, eso es más propio de los resultados de mi revisión bibliográfica.
No sé si hasta aquí me siguen o tienen alguna duda o incluso algo con lo que no estén de acuerdo. Por supuesto, también admito la crítica siempre que sea constructiva. ¿Nadie se anima a participar? Yo tengo una pregunta. Claro, Hola, perfecto. Hola. ¿y si inicio con epidemiología? Por ejemplo, no sé, mi tema es de cáncer o diabetes e inicio con epidemiología, Perfecto. la incidencia y todo eso. O sea, también podría ir por ese camino. Perfecto, todo lo que sea a nivel general. O sea, que incluso sean estadísticas, podemos empezar por epidemiología, factores de riesgo, asociados, factores protectores, incluso ustedes que trabajan también más el diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico diferencial, tratamiento, todo lo que vean que haya sido, bueno, que ha sido descrito. O sea, yo siempre le digo a los alumnos, es lo que tú encuentras en un libro. O sea, tú quieres saber los factores de riesgo de desarrollar un cáncer orofaríngeo y para eso normalmente pues te vas a un tratado o a un libro porque es algo que ya está instaurado. Aunque haya nuevas incorporaciones, nuevos hallazgos que nos digan pues resulta que hay esta bacteria que está relacionada con la aparición del cáncer orofaríngeo, ¿vale? Es una nueva aportación, pero en general ya hay unas bases sentadas que nadie se cuestiona. Pues eso es lo que iría en la introducción, pero no los nuevos hallazgos, las nuevas investigaciones que se estén realizando en el campo. Esa es la novedad y eso es lo que aportaría esa revisión bibliográfica. Y otra pregunta, ¿es necesario poner al final o por ejemplo, en el párrafo final de la introducción, no sé, el objetivo o tal vez ¿Sí? el fin, Ahora voy. la hipótesis? Hay diferentes formas de hacerlo. Por eso les decía que es importante tener una guía que nos oriente. Porque siempre en cualquier artículo, por ejemplo, en un artículo vamos a tener la introducción y el último párrafo de la introducción son los objetivos. Lo que pasa que también vamos a encontrar algunos manuscritos donde nos van a pedir el objetivo aparte, como en un apartado distinto. No hay problema, o sea, se puede presentar de ambas formas y ambas son correctas. Ya les digo, lo que no puede estar el objetivo es al inicio de la introducción, o sea, tienes que hacer o al inicio del marco teórico, se deja como para el final y es como la antesala de la metodología. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás, Fátima? Eres Patricia, que no te veo, pero... Sí, ya te voy a poner. ¿Cómo estás, Fátima? Una pregunta, ¿y cuál debería ser la extensión más o menos de la introducción? Bueno, esa es otra de las cosas que yo siempre le digo al alumnado. Un trabajo, nosotros tenemos como límite de folio, bueno, de hojas, unas 30 páginas, sin contar la bibliografía. Pero hay algunos que son más extensos, otros son menos extensos, depende, ¿no? Ahora, lo que no puede ser, yo siempre digo que un trabajo tiene que estar compensado. No puedes tener 20 páginas de introducción y 10 de resultados, discusión y conclusiones, porque eso es amorfo, eso no está compensado. Entonces, normalmente lo que yo me encuentro son unas 7 o 8 páginas. Eso es lo que es la generalidad. Lo que pasa que también es verdad que hay gente que es más escueta y, sin embargo, también depende del tema que estemos presentando. Pero lo que es compensado, o sea, tiene que haber un equilibrio entre todas las partes, de modo que eso, pues si hablamos de si son unas 10, vamos a ponerlo así, a ver, más o menos, 7 o 8 páginas, que sería la introducción, marco teórico, justificación, eso podría ir ahí. Hasta 10 se puede. La metodología, vamos a ver ahora que son unas 2 o 3 páginas. Después tenemos unas 5 páginas, a lo mejor pueden ser resultados, 5 o 6, también depende. Y la discusión, igual, la discusión, yo menos de 3 páginas, no considero que la discusión esté bien planteada. Por supuesto, las conclusiones, eso cabe en una página, pero depende, porque como después yo les voy a enseñar que normalmente nosotros introducimos también gráficos, tablas, pues ya eso hace que esté un poquito más extenso. Pero nosotros las revisiones bibliográficas, que incluso les puedo decir que si está bien planteada, eso después se puede publicar, no van a tener ningún problema en una revista en publicar esa revisión bibliográfica. Y es más, la revista le va a pedir un máximo de 3.500 palabras. De hecho, más, hay veces que hay que pedir incluso permiso a la editora o editor de esa revista porque más de 3.500 palabras no quieren. Y unas 3.500 palabras es justo, son unos 10, 12
depende también del interlineado, claro, estamos hablando, nosotros por ejemplo tenemos como normativa en nuestro trabajo fin de grado el interlineado sencillo, pero si ya nos vamos a un interlineado doble, pues eso se extiende en páginas, ¿no? Puede darse de ambas formas. Buen día, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo está? Gracias. Hay un error que yo he podido ver, que muchas de las veces cuando ya se tiene el tema y cuando vamos al marco teórico, como Sí. que hay aspectos en que se abonda mucho y otros que son importantes relacionados con el tema son muy escuetos. Entonces, ¿cómo hacer ese balance para que realmente lo que tiene que ir en el marco teórico sea sustentable? Yo siempre empiezo con el alumnado, a mí me ha pasado eso, por ejemplo, uno que de hace poco de lactancia materna, que empieza a hablarme de la lactancia materna en los fenicios. Digo, bueno, sí, pero que, y se lleva como 7 páginas hablándome de cuándo empezaron las nodrizas, mujeres que amamantaban a otras, digo, y todo el trabajo en realidad era que me interesaba las diferencias culturales que había en torno a la lactancia materna, o sea, de mujeres asiáticas con mujeres afroamericanas, mujeres europeas, o sea, y a mí eso pues realmente no me aportaba. Entonces, yo siempre le digo al alumno o alumna que tutorizo que antes de que empiece a desarrollar el marco teórico me tiene que entregar un guión de apartados de cuáles son los aspectos que va a desarrollar. Y ese guión yo lo tengo que aprobar. Y después ya lo puede rellenar, ese guión. Pero como les dejen ustedes que ellos empiecen a lo que se les ocurra, se les va, porque a algunos hay un aspecto que les gusta más y se extiende mucho más y otro menos. Entonces, un guión donde ustedes vean, porque ese proceso sí que lo tienen que realizar. El alumno no siempre normalmente llega con tanta madurez como para conseguir eso. Un guión de cuáles son los aspectos que tiene que complementar y a partir de ahí, pues que lo tiene que ir rellenando. No sé si le sirve como orientación, al menos lo que yo hago para intentar controlar eso. Gracias. Buenos días, Fátima. Buenos días, Buenos Alexis. días. Así te veo. Hola, encantado. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Dónde colocar esto? Te voy a poner un ejemplo muy concreto porque de verdad que no sé cómo explicarlo. Yo he visto en los libros y en todas partes que la pitiriasis rosada, que es una enfermedad de piel, por ejemplo, todo el mundo dice de artículos de libros anteriores, desde que yo estudiaba pregrado, que hace más de 10 años, resulta que dicen que es producido por trastornos virales, por procesos virales, y nombran 4, Coxsackie, etcétera, el PPI2C, etcétera. Pero resulta que yo veo la bibliografía y jamás he visto, ni he practicado y he ido a congresos, que nadie hace pruebas para ver si eso en verdad es cierto. Entonces, yo quiero escribir algo, una revisión bibliográfica, sobre decir que eso no tiene valor, porque verdad no lo tomamos en cuenta ya cuando estamos en la práctica clínica. Solo queda ahí como algo que se dice y se queda. En eso me imagino que hay varias enfermedades de la medicina que es así, que ya lo da por sentado, pero últimamente nadie lo practica. O una cosa mucho más básica, que también yo me encuentro aquí, que es que no es costo efectivo. Que no es mucha la inversión económica que hay que realizar para hacer ese diagnóstico, para luego... nunca consigue uno. El tratamiento es el mismo. Entonces, esto uno coloca, por ejemplo, en la introducción o el marco teórico, como se llame, lo que ya es conocido, y ahí mismo coloca uno ya lo que uno quiere demostrar en la revisión, o eso se coloca en el objetivo. Yo lo pondría de después. O sea, yo incluso pondría lo que está diciendo, de que se ha observado que hay una cierta relación a nivel virológica, o sea, que hay una influencia a nivel vírica, pero no se sabe en qué medida. Por eso nos planteamos realizar esta revisión bibliográfica para ver realmente el efecto que tiene. Entonces, eso, hay que dejar un poco como yo decía antes, hay que dejar siempre con la inquietud de querer leer más. Si ya en la primera página me encuentro que me dice que este y este y este son los virus que afectan y que desarrollan la enfermedad, yo ya no sigo leyendo. ¿Qué sentido tiene? Entiendo. Perfecto. Gracias. Has aclarado mi duda. Bien. Gracias, Alexis. Bueno, ¿seguimos o alguna preguntilla más? Bueno, pues seguimos un poco más. Seguimos avanzando. Otra cosa que normalmente me encuentro en los trabajos es que el alumnado no suele realizar niveles de abstracción en los apartados. Eso que ustedes ven aquí de poner 1, epidemiología de los problemas, del problema. 2, causas asociadas, que normalmente lo que hace es que empieza a escribir y
y va enlazando una idea con otra, pero que realmente no está estructurado. Entonces, siempre se recomienda que siga un nivel de abstracción donde se vea en cada momento dentro de qué está cada apartado, ¿no? Y para eso pues se utilizan los números, las letras, lo que ustedes consideren. Para eso no hay un criterio único. Bueno, decía que al final de la introducción, efectivamente, como ustedes decían, van los objetivos. Normalmente los objetivos se formulan en infinitivo, es la forma clásica de formularlo. Y ahora, otra de las cosas que nosotros al menos decimos a los alumnos es que eviten utilizar el término conocer, el verbo conocer, porque bueno, si vas a hacer una revisión bibliográfica se presupone que quieres conocer. Y como que hay que implicarse un poco más e ir más allá. Y no solamente es conocer, sino que es describir, analizar, comparar, contrastar. O sea, tienen muchos verbos que pueden utilizar. Pero conocer queda como, vale, ya lo conozco, pero ¿y qué? ¿No? Necesito utilizar verbos que impliquen más. También se puede poner un objetivo general y varios específicos. Y cuidado, porque después nosotros siempre hacemos mucho énfasis en nuestros alumnos de que una vez que tenemos los objetivos, que por supuesto tienen que ser pertinentes, factibles, y sobre todo que estén en línea con lo que es una revisión bibliográfica, ¿no? Porque yo no puedo decir, en mi revisión bibliográfica voy a, por ejemplo, analizar la influencia de tal, no sé, la influencia de tal tratamiento en tal enfermedad. Eso no se puede hacer con una revisión bibliográfica. Al menos yo quiero describir cuáles son los tratamientos más oportunos para este problema. Pero yo no puedo decir que voy a analizar porque eso formaría parte de un estudio empírico, de un estudio que implique análisis con pacientes, no de una revisión bibliográfica. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosa que creo que antes también salió ahí el soslayo es lo de si las revisiones bibliográficas tienen que llevar hipótesis. Pues miren, yo en general los trabajos que son descriptivos, trabajos transversales, no suelo poner hipótesis porque al fin y al cabo lo que se quiere hacer es una aproximación a la realidad. Entonces, tienes que ser como investigador, tienes que ir lo más neófito posible, ¿no? Y lo más limpio y lo más menos condicionado posible, porque así intentaremos llegar a la verdad, ¿no? Es como voy a explorar la verdad. Mientras que si yo estoy haciendo un ensayo clínico o un experimento, pues sí, yo tengo una hipótesis de partida, y es decir, tratamiento A va mejor que el tratamiento B, o que el A es mejor que el placebo, pero realmente ahí tengo una hipótesis de partida. Pero si yo lo que voy a hacer es un estudio transversal, ver qué ocurre, un estudio descriptivo o simplemente una revisión bibliográfica, no son necesarias hipótesis. Pero vamos, también les puedo decir que me he encontrado trabajos descriptivos y transversales con hipótesis. Ahora, revisiones bibliográficas con hipótesis, yo lo siento, pero yo no he leído ninguna publicada en revistas buenas que lleve una hipótesis. O sea que yo esa parte la obviaría. Pero bueno, ustedes pueden seguir el criterio que consideren. Seguimos. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, ¿no? Les he puesto un ejemplo de Disculpa, Fátima, hay una pregunta de Servio Romero. Por favor, vamos a escucharle. Sí, claro. Hola, buen día. Hola, buen día. Una pregunta. En el marco teórico utilizamos la parte conceptual, pero también ustedes utilizan marco teórico institucional, es decir, en donde se realizó el estudio, la investigación o cualquier tipo de análisis. No, yo eso lo pondría en metodología. Si estamos, pero, no sé, ¿a qué se refiere en cuanto a si es un estudio descriptivo o un estudio transversal? Eso iría en metodología. En la revisión bibliográfica, ¿cuál sería el contexto al que usted se refiere? O sea, ¿en qué contexto se hablaría de dónde se realizó? Claro, por ejemplo, ya en un estudio de investigación, revisión bibliográfica per se, ¿sí? Me refiero ya a un estudio epidemiológico activo, ¿sí? El ámbito de estudio Es iría pertinente utilizar también. Sí, exacto. Mucho mejor, es más. Por ejemplo, imaginemos que lo que queremos hacer, hemos reclutado a nuestra población solamente en un hospital, ¿no? En un hospital de Loja,
Pues yo tengo que decir el número de camas que tiene ese hospital, a qué población, qué tipo de población atiende, cuántos pacientes, incluso si quiero decir el tipo de profesionales que trabajan, o sea, todo lo que englobe al lugar donde se ha realizado el estudio, eso iría en metodología, pero no en el marco teórico. Ok, muchas gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más o continuamos? Creo que sí, continuemos. Sí. Vale, bueno, teníamos un objetivo general, por ejemplo, identificar, ¿no?, que planteaba esta chica, identificar los factores de prevención de la depresión postparto en mujeres, eso a nivel general. O sea, ya lo que le interesaba era, ¿yo qué puedo hacer para evitar que una mujer desarrolle una depresión postparto? Pero ahora va a haber unos objetivos específicos. Claro, a mí este primer objetivo específico, eso también lo pueden encontrar. A mí no me gustaba este objetivo específico, pero yo siempre me muevo entre si dejo que el alumno o la alumna, en este caso, escriba lo que quiere escribir o si yo tengo que corregirle que realmente lo que está diciendo. Lo que quiero decir es que a veces, muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, pero yo aquí con mis colegas y con mis compañeros siempre discutimos y siempre reflexionamos de que cuando un alumno presenta un trabajo fin de estudio, no podemos evitar el sentirnos responsables de como que también nos están evaluando a nosotros, ¿no? Porque como que ese trabajo tiene que estar muy bien, tiene que sacar muy buena nota, muy buena calificación, porque lo hemos tutorizado nosotros, entonces parece que nos están evaluando a nosotros. Y es algo que todos los años tenemos que trabajarnos como tutores, de decir, no, sí. Perdón que interrumpa un momentito, tengo una pregunta. Sí, claro. De lo que he podido revisar también para empaparme de las revisiones bibliográficas, que en realidad no hemos estado tan familiarizados, creo, aquí los docentes, pero es sobre el objetivo general. Algunos mencionan que se puede plantear solo el objetivo general y específicos en caso de que sea necesario, bueno, para facilitar la búsqueda, pero que también se puede plantear solo objetivo general y que no hayan objetivos específicos. Efectivamente, por eso les decía que es importante tener la guía, es que no hay una única forma de hacerlo. Y es más, si yo, por ejemplo, tuviera que publicar esta revisión bibliográfica, yo no pondría objetivos específicos. Cuando ustedes quieran publicar en una revista, normalmente se ponen unos únicos objetivos. En las revistas no se suelen poner objetivos específicos. Cuando se quiere publicar, y más, es más, cuando se quiere publicar en revistas de alto impacto, no se ponen objetivos específicos, se pone un objetivo general, se enlaza con otras ideas relacionadas de los objetivos específicos, pero no se pone de esta forma. Por eso es perfectamente aceptado el hacerlo de las dos formas. Es más, si es una cosa muy específica, no tienen por qué poner objetivos específicos, si se define por sí solo con un único objetivo. O sea, es perfectamente aceptable lo que dice. Otra cosa, Fátima, bueno, como estoy a cargo de la asignatura de titulación, yo había hecho una rúbrica, más o menos como una guía para que puedan ir, tanto los estudiantes como los docentes, ir viendo los parámetros y, bueno, lo que debe contener. Yo le había pasado al doctor Vaca para que les comparta a los docentes, pero bueno, como estaba pendiente esta capacitación, no sé si te la podría pasar luego y me ayudas, porque hasta ahora estoy bien, veo en los primeros, está así, ha estado llevando las clases, las orientaciones a los chicos, pero para ya luego que le des una revisada. Sin problema, encantada. Yo haré sugerencias y ustedes toman las que consideren oportunas, o a lo mejor no hago ninguna, pero está perfecta, no hay problema. Sí, gracias. Revisamos precisamente la rúbrica que habló la doctora y nos pareció muy bien, solo que estamos esperando esta capacitación precisamente para corregir algunos quizás errores o mejorarla y además, si es posible, acompañarla, yo creo, con un formato, como tú nos decías al inicio, para no perdernos, un formato para que cada uno no se dispare por diferentes sectores. Entonces, con un formato y una rúbrica de evaluación, creo que no vamos a tener mayores dificultades. Efectivamente, es más, es que incluso el alumnado, yo no sé si el suyo les pasa igual, pero en nuestro alumnado necesita saber hasta el tamaño de letra y el tipo de letra permitido.
O sea, Por y quieren supuesto. saber si se puede justificar los márgenes y si tienen que tabular el inicio de párrafo, o sea, ese tipo de cosas, cuando se puede hacer de millones de formas y ser todas correctas. Pero ellos como que necesitan, no, a mí dime exactamente cómo lo quieres. Si quieres que te pagine en medio, si quieres que lo pagines a la derecha, a la izquierda, si no. Entonces nosotros eso, para facilitarles a ellos y también facilitar a los tutores, pues nosotros tenemos aquí, la promoción es 200, este año se han defendido 210 trabajos fin de grado. Claro, y cada profesor lleva habitualmente un máximo de 2 trabajos. Pues somos 100 profesores diferentes los que estamos interviniendo en todo esto. Si cada uno le dice al alumno cómo cree que tiene que hacerlo, pues eso es un problema también para ellos. Entonces yo también les voy a compartir al final, de hecho está puesto la rúbrica de evaluación que utilizamos para que cada miembro del tribunal pueda evaluar ese trabajo. O sea que sí, lo podemos comprobar si se asemeja o no. Lo que no tenía muy claro es la extensión justamente, pero bueno, Patti ya se adelantó y ya con esto también, porque esa es una preocupación también de los chicos, ¿cuántas páginas? ¿Cuánto debo hacer? ¿Cuánto? Pero Pues, bueno, ya me quedó claro. Trabajo muy bueno, con nosotros le ponemos el máximo de 30 páginas, sin contar los anexos y sin contar la bibliografía, y con eso salen trabajos muy buenos y con muchas posibilidades de publicación. Eso ya más enrollarse sin necesidad. Pero vamos, les voy a enseñar ahora la parte más interesante, que es la que yo creo que, porque toda esta parte es más de revisión y bueno, es más general, pero la parte de resultados, que es la que tiene más enjundia. Fátima, una pregunta. ¿Cuándo publican, si la revisión es excelente y deciden publicarla, cuándo lo publican? ¿Cuánto tiempo después de que se presenta la tesis? No, normalmente, a ver, yo por ejemplo, mira, te cuento mi trayectoria personal. A mí en los últimos 5 años me ha elegido siempre la número 1 de la promoción para que le tutorice el trabajo, ¿no? Y siempre, como son, digo chicas porque habitualmente son chicas, me disculpan los chicos, pero todavía no he tenido ningún chico que haya sido el primero de la promoción. Bueno, pues la chica siempre le propongo, mira, como trabajas bien, trabajas rápido, vamos a intentar ya dejar el trabajo hecho para formar tu artículo y para intentar publicarlo. La verdad es que no he conseguido ningún año. Después terminan la carrera, ya empiezan a estudiar el examen de especialidad, que es un examen muy duro que normalmente pues lleva un año de estudio, ya se meten en eso y muchos se olvidan, ¿no? Yo tampoco me gusta presionar porque es verdad que es más difícil publicar una revisión bibliográfica que un estudio. Pero en principio, si son temas de interés, por ejemplo, ¿no? Yo sé de una compañera que está trabajando ahora que es la aplicabilidad de larvas de gusano para la regeneración tisular en úlceras por presión. Pues un trabajo, a mí cuando me lo contó, no sé si habrá muchísimo publicado, porque no es mi área de investigación, pero me pareció súper interesante y eso seguro que lo publica con mucha facilidad, ¿no? De esa terapia de larvas para la recuperación del tejido en las úlceras por presión, pues entonces hay temas que son más fáciles de publicar que otros. Yo, si le soy sincera, por ejemplo, de la depresión postparto, es porque ella quiso hacerlo de este tema. Yo le propuse otros temas mucho más fáciles de publicar, porque esto hay bastantes cosas ya publicadas. Pero bueno, yo al fin y al cabo también dejo que el alumno elija lo que él quiera o lo que ella quiera, porque al fin y al cabo tiene que dedicarle su tiempo y mejor que se lo dedique a algo que le guste y le apasione a que haga el trabajo de mala gana. Entonces, pues normalmente, por ejemplo, el año pasado una chica, que sí que lo está en visos de publicarlo, lo hizo sobre la lactancia materna inducida. Imagínense mujeres que no han tenido, que son madres adoptivas, pero que, por ejemplo, sí que quieren dar lactancia materna a sus hijos adoptivos. Pues existe un procedimiento y un protocolo por el cual se puede conseguir que esa mujer fabrique leche materna. Y bueno, pues lo que es una actualización de todo el tratamiento, todo el procedimiento que tiene que realizar la mujer para que sea efectivo y al final consiga la lactancia materna. Entonces ese tema sí es mucho más novedoso que esto de la depresión postparto. Depende de los temas. Gracias. Bueno, pues seguimos. Vamos a pasar ya a la metodología, que es una parte bastante interesante que espero que ustedes aprendan alguna cosilla o al menos que refuercen lo que ya saben. Bueno, la metodología debe incluir diferentes
aspectos. Nosotros, por ejemplo, además está recogido en la rúbrica de evaluación, tiene que definir el trabajo con su referencia bibliográfica, tal como ven ahí. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Decía, nuestro trabajo se trata de una revisión bibliográfica que se entiende como un artículo científico que tiene como objetivo y lo define con su referencia bibliográfica. Bueno, ahí están viendo una forma de referenciar, que luego vamos a hablar sobre eso, en formato APA. Nosotros damos la opción de que lo hagan en formato APA o en formato Vancouver. Ellos pueden elegir el que les resulte más familiar y más fácil. Normalmente eligen el formato APA porque en formato APA se ponen los autores y al final se ordena la bibliografía por orden alfabético y así no tienen que utilizar ningún gestor bibliográfico. Pero sin embargo hay otros que sí que prefieren Vancouver. Y como en las revistas que solemos publicar hay ambos, se puede poner formato APA o formato Vancouver, pues se deja esa cierta flexibilidad. Aquí de todo modo, al copiarlo, sí que es verdad que los nombres de los apellidos de los autores irían en mayúsculas, eso sería una errata. Después, también hay que definir cuándo se realizó la búsqueda y en qué bases de datos, así como la estrategia de búsqueda y los criterios de inclusión y de exclusión. Esos son los aspectos mínimos que tiene que llevar la parte de la metodología. Y ahora les voy a enseñar también cómo se estructura. Primero vamos a hacer una búsqueda en PubMed, que es habitualmente la base de datos por excelencia que suelen utilizar y que les va a servir para también ustedes, si quieren, con sus alumnos, pues que... Ay, no, es que tengo que abrirlo en otro buscador. Un momento que les pongo el tutorial, por si lo quieren utilizar para sus alumnos, para que sepan cómo buscar en PubMed. Vale, les comparto la pantalla. Y yo les voy explicando. Bueno, antes decía que teníamos los descriptores en ciencias de la salud, pero también podemos hacer la búsqueda de los términos MESH, que son directamente en inglés. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera búsqueda. Nos interesa la prevención y control del cáncer de boca por tabaquismo en personas adultas, ¿vale? Y ahora yo digo, bueno, ¿y cáncer de boca? ¿O cáncer orofaríngeo? ¿O cáncer oral? ¿O cómo lo puedo decir? Pues eso es lo que nos va a utilizar, por eso es importante utilizar estos diccionarios científicos donde nos dice exactamente cómo se llama aquello que queremos buscar. Entonces, nos vamos ahora a... La búsqueda siempre hay que hacerla en inglés, con los términos en inglés, porque son los términos MESH. Yo puedo empezar por lo de antes de descriptores en ciencias de la salud. Me voy a PubMed, que es un motor de búsqueda que lo puedo encontrar en Google, y me voy ahí, como ven ustedes, a MESH. Busca el concepto y me pone cáncer de boca. Y le da a buscar. Y me va a decir, ¿ves? Por ejemplo, el término más aceptado es mouth neoplans, pero no cáncer de boca. Pero sin embargo, de hecho, yo me vengo aquí a la lista y me dice, todos estos términos no se admiten, porque no cánceres de boca, cáncer, sino que te va diciendo cuáles sí, cuáles no. Es una forma de que se aprenda a buscar con la palabra correcta. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es que simplemente me diga los que más se usen dentro de lo que sería el cáncer de boca. Y, por ejemplo, como yo lo que voy a hacer es que quiero, si voy a parar, aquí tienen, por ejemplo, todo lo que quieren buscar para que se lo facilite. Por ejemplo, si dice, a mí es que me interesa mucho la microbiología, que decía antes el compañero, ¿no? Pues selecciono microbiología. O me interesa mucho de este problema que antes decía la compañera de cáncer, pues la transmisión, el cómo se transmite, imaginemos, ¿no? Pues podemos directamente marcar la transmisión. Y todo eso nos va a ir facilitando la búsqueda. Entonces se añaden esos términos. Y ahora, por ejemplo, esto es otra forma de búsqueda, que es, quiero saber la relación que hay entre el tabaco, fumar, y el cáncer de boca. Pues,
Claro, pero yo no sé si va a poner smoke o pondrá smoking o cómo lo pone. Pues una forma de buscar es truncando, que se llama. Truncando es iniciando la palabra con su raíz más habitual, por ejemplo, en este caso sería smoke, y si ustedes ponen el asterisco, me va a salir todas esas palabras que empiecen por smoke, pero que terminen, pues smoking, pues smoke, lo diferente, ¿no? Normalmente esas son las dos que van a encontrar. ¿Se entiende entonces ese término de truncamiento? Se entiende perfecto. Vale, disculpa, eso digo que no sabía si me estaban siguiendo, pero igual no me sé. Pues perfecto, entonces sigo un poquito más. Y, sin embargo, yo quiero, aquí voy a señalar smoking y smoke. Repasa lo que hay, puedes ver si te interesa algún otro. Por ejemplo, si yo quiero ver la marihuana, el cannabis, si está relacionado o no. Entonces, estos son los operadores, lo que se llaman operadores booleanos. Y estos operadores es que si yo quiero que me busque todo lo relacionado con el cáncer de boca y el tabaco, entonces le digo y tabaco. Ahora, si yo digo, por ejemplo, del cáncer de boca o el cáncer de faringe, entonces puedo utilizar el operador booleano OR. Pero normalmente también el operador booleano OR se utiliza cuando hay sinónimos. Sinónimos, por ejemplo, les pongo, igual, yo tiro a mis ejemplos que son los que me resultan más fáciles porque es de lo que publico más. Parto, en inglés, se puede decir de muchas formas. Se puede decir delivery, se puede decir birth o se puede decir childbirth. Entonces, yo lo que hago es que pongo las tres palabras separadas por el OR y entonces quiero que me busque todo lo relacionado con el parto. Me da igual cómo lo llamen, porque en América le dicen los norteamericanos le dicen más delivery, mientras que los ingleses son más de birth o childbirth. Bueno, pues me va a buscar todo lo relacionado con esos sinónimos. Claro, ahí me está diciendo sobre tabaco o desórdenes asociados por el uso de tabaco. Y ahora a mí me interesa que sea en adultos, no me interesa el cáncer de boca en niños, sino que lo quiero en adultos. Pues también se puede buscar con ese término. Y ahora le digo que busque en PubMed, ¿no? Y ya tengo ahí pues todo lo que sería la búsqueda y ya me tengo que dedicar a leer los artículos y ver cuáles son los que más vamos a ver, al menos ver lo que el título y el resumen, que es lo principal que se lee cuando se hace una búsqueda, y ver si se adecua o no a mi objeto de estudio, a mi objetivo. ¿Vale? Entonces, voy a compartir otra vez el PowerPoint. Bueno, ¿ven ustedes la diapositiva que tengo puesto de que se llama algunos enlaces útiles? Sí, sí la vemos. Vale. Bueno, pues esto, para no perder tanto tiempo en esto, son enlaces a nuestra biblioteca de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sevilla, donde se entrenan otras habilidades, como por ejemplo, no sé si suelen utilizar el gestor bibliográfico llamado Mendeley, que es para que si yo, por ejemplo, un párrafo lo cambio de sitio dentro del texto, inmediatamente, como Vancouver, lo que hace es un seguimiento consecutivo de las citas bibliográficas por aparición en el texto. Si yo cambio de orden un párrafo y lo pongo arriba o lo pongo abajo, rápidamente me cambia todas las referencias según el orden. Entonces, bueno, pues te explica cómo exportar la búsqueda o cómo usar otra base de datos que se llama Scopus, o también cómo utilizar bases de datos que están directamente en español, bueno, pues para que puedan complementar también su formación o también pueda hacérselo llegar a su alumnado. Pero avanzo para no quedarme ahí. Yo decía que, bueno, que había que definir el tipo de estudio, en este caso una revisión bibliográfica, que luego en la metodología había que incluir también cómo se había realizado la búsqueda. Entonces nosotros, por ejemplo, a nuestros alumnos les pedimos que hagan su tabla donde digan cómo han realizado la búsqueda y en la base de datos en las que han realizado esa búsqueda. Pues, por ejemplo, esta chica en PubMed buscó depresión postparto, Prevent, porque a lo mejor por si salía algo que fuera
preventive o prevention, o bueno, pues por ahí, ¿no? Por eso trunco el término, y puede ser mujeres en plural o mujer en singular, que le daba igual. Y después también se suele poner los limitadores. Nosotros les exigimos a nuestros alumnos que cuando son temas novedosos tienen que estar limitados los artículos que incluyan a los últimos 5 años, no se pueden ir a hace 10 años. También, por ejemplo, a población humana, pues porque a lo mejor hay estudios sobre la depresión postparto en ratas, pero bueno, no nos interesa, ¿no? Nos vamos a quedar solamente con la población humana. Y bueno, depresión postparto, yo tuve un año un chico que él lo hizo sobre la depresión postparto en hombres, que también está descrita, muy interesante. La verdad es que fue, y ese sí que empezó el artículo para publicarlo. Lo que pasa es que ya empezó su especialidad, empezó la residencia, el internado y ya se olvidó del artículo. Pero sí que era interesante porque, bueno, de hecho yo a algunos colegas con los que he hablado le ha llamado la atención de que exista la depresión postparto en hombres, definida y descrita en la bibliografía, ¿no? Pues existe. Entonces, pues esos limitadores. Y otra cosa que nosotros solemos hacer cuando estamos en el tribunal es coger esa búsqueda y reproducirla. O sea, yo meto estos términos en PubMed y veo si realmente sale lo que dice que sale. Porque claro, esta es la estrategia de búsqueda que nosotros le pedimos al alumno que lo incluya. O sea, ¿tú cómo has hecho la búsqueda? ¿Qué es lo que has buscado y cómo lo has buscado? Y suelen incluir la tabla. Otra de las cosas que yo me suelo encontrar siempre con el alumnado, que le cuesta muchísimo, es entender que todas las tablas y figuras que incluyan en el texto tienen que estar numeradas. Tienen que llevar por ejemplo, tabla 1 y el título y abajo la fuente, porque claro, hay veces que cuando en el marco teórico ponen una tabla, pues a lo mejor está extraído de otro artículo o de un libro, pues tienen que poner fuente y de dónde han extraído esa tabla o esa imagen. En este caso, como la tabla la ha elaborado la chica, pues pone fuente, elaboración propia. Pero es muy importante que recalquen a los alumnos que siempre todas las tablas y figuras tienen que llevar su título y a pie de tabla o figura la fuente de la que fue extraída, ya sea una página web, ya sea un artículo o un libro, lo que sea, pero tiene que estar correctamente referenciado, ¿vale? Porque así se lo van a pedir luego en las publicaciones que hagan y los limitadores que hayan incluido. Fátima, una pregunta, disculpa, en el anterior. ¿Sí? Cuando tienes temas que son muy específicos, pudiésemos dar los últimos 10 años, porque normalmente yo pido 5 años, pero hay temas que son muy específicos y vas a conseguir muy poca bibliografía. Efectivamente, Patricia. Hasta los 10 años. Sí. Incluso más, ¿eh? Hay veces que te has encontrado estudios de los años 80 y es que, bueno, es un estudio básico que fue pionero en su momento y es necesario incluirlo. O sea, hay veces que está justificado. Pero sí, sobre todo cuando son cosas que son series de casos, lo que hay publicado, que no hay porque son patologías muy poco prevalentes. Pues yo, por ejemplo, he participado ahora de un artículo que estaba haciendo con podólogos sobre un síndrome raro que se llama Ehlers, siempre lo digo regular, me disculpan, Ehlers-Danlos, de una hiperlasitud articular y demás, y eso, pues teníamos bibliografía de los últimos 10 años, porque tampoco hay tanto publicado, porque no es tan común, ¿no? Entonces, perfectamente, ahora, lo que no, de cosas que son muy, muy habituales, pues no se puede permitir bibliografía de hace 20 años. Claro, esa es una pregunta. Y la otra pregunta en relación al cuadro, al gráfico. Cuando se extrae de algún otro autor, si no le has pedido permiso al autor, ¿no deberías hacer una modificación de la tabla y colocar fuente modificada de y colocar la fuente y después abajo modificado por? Sí, lo que pasa que esta búsqueda tal cual tendría que ser propia. Eso sí que no se puede sacar de otro. Si ya está publicado como tal, no tiene mucho sentido hacer la revisión. No. O sea, cuando tú estás hablando de que estás en tu marco teórico, por ejemplo, revisaste y hay una tabla que es muy interesante, que la publicó otro autor. Para yo poder colocar esa tabla, yo no puedo colocar la tabla tal cual sin permiso del autor, a menos que yo le escriba al autor y le diga, me permites reproducirla con tu nombre, o la idea sería hacer una pequeña modificación de la tabla, colocarlo modificado por de tal parte o de tal persona. No, normalmente, Patricia, para tablas no se pide permiso. Se piden permisos para la utilización de cuestionarios que sean validados, de instrumentos.
pero normalmente, a mí jamás me ha escrito nadie para decirme que va a extraer una tabla de una cosa que yo he publicado, ni yo he escrito tampoco a nadie, ¿eh? Normalmente son los cuestionarios, los instrumentos. Ahí sí que se suele, además hay veces que los editores en las revisiones de artículos te dicen, ¿le ha pedido usted permiso al autor principal? De todo modo, también se entiende que si lo ha citado, bueno, si para eso está, ¿no? Tú estás comunicando y divulgando conocimiento, tú lo publicas para que sea utilizado, si está bien referenciado, el autor tampoco se tiene que molestar porque está bien referenciado. Pero efectivamente se suele poner modificado de y se pone la referencia. Perfecto, eso sí también se recomienda. Ahora, esto tiene que ser inédito, esto sí, sería inédito, que es la propia búsqueda. Después, es muy importante también que se incluyan lo que son los criterios de inclusión. O sea, ¿qué artículos voy a incluir yo en mi búsqueda bibliográfica? Entonces, normalmente artículos originales, ¿no? Porque sí, se puede incluir revisiones, pero una revisión a base de revisiones, pues tampoco tiene tanto aporte. Artículos, por ejemplo, sin limitación en el idioma. Cuidado, que hay muchas, yo se lo digo a los alumnos, muchas veces los criterios de inclusión y exclusión lo hacen como espejo, ¿no? Artículos de los 5 últimos años, criterios de inclusión. Artículos de exclusión, artículos que no sean de los últimos 5 años, ¿no? Si ya estás diciendo como inclusión últimos 5 años, todo lo que salga de ahí es exclusión. Tiene que ser como algo complementario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suele poner nuestro alumnado? Pues artículos relacionados con los objetivos del estudio de los últimos años. Ahora, criterios de exclusión. ¿Cuándo excluyen? Cuando no se pueda acceder a texto completo porque no las revistas no se encuentren disponibles en el catálogo de revistas asociadas de la Universidad de Sevilla. O sea, nosotros no le pedimos a los alumnos que paguen una suscripción o que paguen un artículo para acceder a él. No, normalmente la propia universidad tiene suscripción con las principales revistas del área y no suelen tener problemas, así que tampoco. O todo artículo que no se relacione con los objetivos de la revisión, que bueno, esto va un poco, esto ahora que lo estoy leyendo, sí que es verdad que es el espejo de los objetivos de antes, que tampoco, pero bueno, que no sea completamente lo contrario a los de inclusión. Y bueno, avanzamos, entonces decíamos, como recapitulamos, primero definimos lo que estamos haciendo, a continuación la metodología, o sea, hay que decir, se realiza una búsqueda bibliográfica con los siguientes descriptores, los términos MESH y DEX, que ya hemos visto lo que eran, con estos operadores booleanos, durante los meses de tal a tal, o sea, también es importante, porque de hecho yo cuando estoy en tribunal soy así de estricta, yo cojo la búsqueda que ellos dicen que han hecho y la reproduzco, a ver si es verdad, que muchas veces me he encontrado que la reproduzco y dice, han salido 20 artículos y la reproduzco y salen 600. Digo, mira, te has inventado la búsqueda, esto no está bien hecho. Entonces yo se lo digo. Pero ¿qué pasa? También me ha pasado, ahora recientemente en el tribunal que he estado, que la alumna decía, salen 25 y ahora yo cuando le he hecho la búsqueda salían 27. Bueno, puede pasar, porque si ella se examina a finales de junio y terminó la búsqueda, según dice su trabajo, a finales de abril, pues puede haber 2 artículos ahí en medio que han sido publicados a posteriori. Pero lo que no puede ser es que de 25 que diga que le salió, a mí me salgan 600. Eso sí que no puede ser. Bueno, y pasamos a la siguiente parte. Los resultados, ¿no? Ya nos vamos a la parte, eso sería la metodología, nos vamos a los resultados. Y ahora, claro, los resultados, tú ahí tendrías que encontrar los artículos que has visto antes, cuando has hecho la búsqueda. Y nosotros siempre los resultados, eso lo saben todos los alumnos, tiene que empezar con un flujograma de resultados. ¿Qué es esto que ven aquí? ¿Vale? Este flujograma no hay una única forma de hacerlo, hay algunos que lo hacen más bonito, otros lo hacen más feo, pero bueno, tiene que estar correcto. ¿Y en qué consiste? Primero tenemos que presentar al inicio cuáles son las bases de datos que hemos utilizado. Y con esos descriptores, cuántos artículos he encontrado en cada base de datos, porque normalmente les pedimos que busquen en varias bases, no que no se queden solamente con una, porque hay algunos que puede que no estén en esa base. Entonces, por ejemplo, aquí dice que en Cuiden, que es una revista exclusiva de enfermería, pues que solamente encontró 5, que en Scopus 96, que en PAME 295, vale, empieza ahí como todas las bases de datos, cuántos artículos. Entonces, estudios totales obtenidos, pues si suman todos son 746, pero claro, ahí se duplican, porque hay artículos que le aparece el mismo en todas las bases de datos, entonces los va rechazando. Y de inicialmente 746, una vez que quita los que están repetidos, se quedan en 587. Ahora, no cumplen los criterios de inclusión, porque hay veces que buscas una búsqueda súper exacta y de repente te sale
un estudio con ratas. Y dices tú, pero si es que yo no le he puesto que sean humanos, ¿cómo me han salido las ratas por medio? Pues sale, bueno, no sabemos cómo, pero sale. Pues desechas todo eso y te quedas al final con 144. Pero de esos 144 no se ajustan al objetivo porque realmente no hablan de lo que tú quieres y rechazas 119 y te quedas con 24. Y eso normalmente es lo que se quedan los alumnos, con unos 24, 25, hasta 30 artículos. Hay algunos que no, yo he estado en tribunales, uno que he hecho este año, que se quedó al final con 5 artículos y su revisión eran con 5 artículos, porque no había más. O sea, eso no, el número, ahí no me pueden decir, es que son muy pocos, ¿no? Es que es lo que hay y por tanto, eso es lo que hay. Y ahora nosotros llamamos la literatura gris a si esa persona leyendo un artículo pues encuentra en la bibliografía de ese artículo uno que es de interés, lo puedes incluir, o porque la ha encontrado en un manual, o sea, que no ha seguido el proceso de búsqueda bibliográfica, pero que le sirve. Y al final, por ejemplo, se ha quedado con 26. Bueno, puesto que ven ustedes aquí una de las partes más importantes de la revisión bibliográfica, que es el flujograma, el cómo se llega al final a los artículos con los que se selecciona y se hace esa búsqueda. Y ya ves, pues por ejemplo, a mí me gusta más el de la derecha, me parece mucho más vistoso, pero que más o menos son iguales. Ahora, otra cosa que suelen hacer los alumnos, algunos que hacen más trampa que otros. Por ejemplo, aquí dice, estudios totales obtenidos 2.300. Y ahora el siguiente escalón de abajo, de 2.300 te pone 22. No, de 2.300 no te puedes quedar con 22. Tiene que haber pasos intermedios. O sea, tiene que verse como una cascada donde cada vez se van quedando menos artículos, y tiene que ser algo proporcional, ¿vale? Entonces, yo la verdad que ya nunca he hecho la prueba de ponerme a ver si son de los 2.300, se quedan 1.312 o son 1.100, y a eso no llego, pero sí es verdad que me gusta reproducir. Y esta parte es importante, que lo hagan los alumnos. Y bueno, la fuente abajo, elaboración propia, y esto en casi todos si lo van a publicar, lo van a pedir, el que se tenga. Fátima, ¿vale? ¿Sí? Otra pregunta, cuando en la metodología, disculpa que retroceda, pero es que me acordé, ¿Vale? no solamente se puede buscar por base de datos, sino que también tienes la posibilidad de buscar de forma manual directamente las revistas. Claro, eso es lo que se llama literatura gris, ¿no? Que realmente... La literatura gris no se refiere a lo que es las tesis, artículos o sea, básicamente lo que no está bien publicado. Cuando yo hablo de publicaciones, por ejemplo, hay algunas publicaciones que se hacen manuales, o sea, revisiones que se hacen manuales. No lo conseguí por PubMed, por términos Mesh, pero a lo mejor me voy a una revista específica. Y en esa revista específica está el tema totalmente desarrollado y obtengo los artículos de esa revista específica sin necesidad de haber buscado por PubMed. Entiendo que es otra forma de buscarlo. Sí, entonces serían dos tipos de metodología. Una metodología a través de base de datos y una metodología a través de búsqueda de artículos directamente en revistas bibliográficas, en revistas específicas. Lo que pasa, eso sí, a ver, sí, no, Patricia, porque si tú tienes que saber hacer una búsqueda bibliográfica que te dé lugar luego a hallar esos artículos. Porque eso es como cuando, te voy a poner un ejemplo, te voy a intentar contestar con otro ejemplo. Cuando tú lees una idea en un artículo y dices, ay, me encanta esta idea, ¿a quién citas? ¿Al originario que se basó ese nuevo artículo para decir esa idea? ¿O a ese último de donde tú has extraído la idea? ¿No? Que ahí también hay mucha gente que lo que hace es que cita ese último artículo, cuando habría que ir, cita al originario, cuando realmente si tú lo has leído en ese último artículo, tendrías que citar a ese último, ¿no? Pues esto igual. Realmente si tú lo haces bien, tendría que aparecerte la búsqueda, pero la verdad es que luego hay veces que se incluyen los artículos porque lo lees en otro artículo. Pero lo correcto sería que lo hallaras a través de la búsqueda, porque de hecho tu búsqueda tiene que ser reproducible. Entonces, ¿cómo? O bueno, si pones casi una búsqueda secundaria, también se llama búsquedas primarias, búsquedas secundarias, ¿no? Cuando buscas a través de otras fuentes documentales, pero no puedes basar tu revisión solamente en lo que has leído en otros artículos. Este proceso hay que seguirlo, si luego se quiere publicar, ¿eh? Ok. Es que entendía que tú puedes poner en la metodología una búsqueda primaria y una búsqueda secundaria.
Y Sí, entonces no, ahí lo puedes poner. lo Yo puedes lo explicar tengo- tranquilamente y es totalmente reproducible y está bien, pues no es Bueno, cuestionado. reproducir no creas. ¿Cómo reproduces que realmente tendrías que poner el artículo del que lo has extraído, ¿no? Decir, de este artículo extraje 5 referencias que Claro. me interesaban. Eso Ok. yo la verdad es que no lo he leído. No sé cómo lo pondrías para que... Te puedo pasar 2 referencias que tengo de búsquedas bibliográficas donde te lo incluyen como búsqueda primaria y búsqueda secundaria, y es la forma como lo hablan. Pero no salen en la búsqueda primaria, no salen con descriptores o sea, hay veces que sí, que no se llega a ese artículo, pero la gran mayoría de las veces tendría que llegarse a través de la referencia. Pero vamos, que sí, que algunos sí. Ahora, no puedes decir que de los 20, 10 fueron de fuentes Claro, documentales secundarias. O sea, tú puedes claro, decir eso sí te entiendo. 1 o 2 o 3, incluso hasta 5, pero no puedes poner que has extraído, o sea, que básicamente tu estudio está basado en eso. O sea, tu No, estudio. claro, no tiene sentido. Ok, de acuerdo. ¿Vale? Bueno, esto es Perdón, una de las... Fátima. Claro. Perdón, Fátima. Que te interrumpa antes de pasar. Hay una discusión que he tenido a veces con algunos compañeros acerca de la utilización de los up-to-date. Muchos autores de up-to-date lo que hacen es actualizar mediante una pequeña búsqueda, una pequeña puesta al día de algunos artículos. Entonces, terminan referenciando, es el artículo del que hizo la actualización y no el artículo original. ¿Qué Eso no lo crees podemos tú que es permitir. válido? Que no, que eso no, Yo pienso que es la fuente original. no he encontrado ningún artículo ¿Perdón? que no he encontrado ningún artículo publicado que admita el up-to-date como fuente bibliográfica. O sea, puede estar bien para como profesional sanitario. Perfecto. Pero no, porque ese es el proceso que tienes que hacer para la búsqueda bibliográfica. Ese es el proceso que tú aportas a la ciencia, esa búsqueda bien hecha. Aparte que no sabemos tampoco los criterios que ha seguido esa persona que ha hecho la actualización para hacer esa, bueno, que no siempre están bien hechos. Entonces, para algo académico Sí, o para... usualmente no se coloca. Fátima, eso estoy complacido. Vale, gracias. Bueno, Pues, Fátima, sí, buenos días. buenos días. Haciendo referencia a lo que Sí, preguntaba la gracias, doctora Fátima. Patricia Bonilla Gracias. con la base de datos. La base de datos significa una sumatoria de revistas que están allí indexadas. Y me refería a ese artículo que tú puedes conseguir de revistas que no están en esa base de datos. Por ejemplo, nosotros los latinoamericanos tenemos alguna base de datos que las revistas no están allá. O tú lees alguna revista de universidades suramericanas y no aparecen allí. Entonces, ese artículo que yo tengo y que es a lo mejor un buen artículo, tendría que citarlo de esa forma, pregunto. Sí, lo que pasa que realmente cuando no están las bases de datos que estamos hablando, que son las internacionales, yo he leído muy poco que esté muy bien hecho metodológicamente, que no esté publicado en revistas de este nivel. Normalmente cuando el estudio está muy bien desarrollado y es dentro de los niveles de evidencia, que también podríamos hablar de eso, yo no creo que, no lo he leído mucho, pero que la calidad del diseño de esos trabajos suele ser menor que cuando se publica en revistas anglosajonas, internacionales, o depende, ¿no? Hay de diferentes. Entonces, bueno, se pueden incluir, pero para eso, por ejemplo, tenemos también que dentro de, ahí no está puesta, pero una base de datos que se podría utilizar es Latindex, que mínimo que esté publicado en Latindex, ¿no? O sea, que después, si no está publicado tan siquiera en Latindex, yo no sé, es que tampoco quiero herir sensibilidades, ¿no? Porque a lo mejor alguien ha publicado algo buenísimo en una revista que no está ni tan siquiera indexada en ninguna base de datos. Pero normalmente, si te mueves a un nivel de investigación alto, tiende a intentar jugar liga, ¿no? Yo suelo decir aquí que jugamos en la Champions, ¿no? No intentamos jugar en segunda división. Intentamos publicar en revistas más altas. Pero bueno, puede ser, es una forma de introducir ese... Y bueno, hay veces también que cuando yo voy buscando algo muy localista, algo que ocurre en una región, porque a mí me interesa esa región,
Eso también no tiene cabida normalmente en revistas internacionales. O sea, a la revista norteamericana no le interesa lo que pasa en un pueblo de España, porque a mí me ha pasado. O sea, yo incluso hice un estudio aquí en mi universidad sobre las políticas institucionales de apoyo a la lactancia materna en universidades, ¿no? Entonces, hice ese estudio y a mí me contestó la editora de una revista norteamericana que, bueno, que sí, que le parecía muy interesante, pero que eso sería de interés para los españoles, no para los norteamericanos, que por tanto, que intentara buscar otra revista en la que publicarlo, que al final lo publiqué en otra, internacional, pero bueno, que me costó trabajo, porque ellos entendían que era algo que ocurría en España, concretamente en la Universidad de Sevilla, y que no podía tener interés para otros investigadores. Gracias. No sé, alguien más. Bueno, una preguntita. Perfectamente pueden los chicos, dentro de la búsqueda que hacen, si encuentran metaanálisis, citar ese metaanálisis, no los artículos originales, porque de pronto el proceso de búsqueda es diferente, entonces no acceden a esos, entonces pueden citar... Sí, ¿verdad? Dentro de los niveles de evidencia, los ensayos clínicos, los metaanálisis, es un nivel de evidencia perdón, las revisiones, bueno, sí, metaanálisis también, pero revisiones sistemáticas, a eso me refería. Está un nivel un poquito más abajo, pero también está a buen nivel. Lo que no se recomendaría son revisiones bibliográficas. Sí, no, solo revisiones sistemáticas. Eso es lo que tú estás aportando, ¿no? La revisión bibliográfica, entonces no... Ya, gracias. Nada. ¿Sí? Continúo un poquito. Bueno, queda entonces claro, nosotros les exigimos, esto es una parte fundamental del trabajo, el flujograma de cómo han ido seleccionando los artículos y cómo han ido desechando y los motivos por los que al final se quedan con ese número. Bueno, y pasamos a, después hay que desarrollar esos resultados, o sea, hay que escribir, ¿no? Entonces yo normalmente le digo a los alumnos, en el apartado de resultados tienes que hablar sobre los diferentes estudios que se han hecho, ¿no? Pues, por ejemplo, un poquito esto para el lado, para poder leer un párrafo extraído del trabajo que les decía antes, ¿no? Pues ya aquí, como se han hecho estudios, o sea, se ha hecho la búsqueda y tenemos los estudios, pues que uno de los principales factores de prevención es el ejercicio físico, lo cual tiene un impacto significativo tanto en el estado físico como mental. Mejora la circulación sanguínea, fortalece los músculos abdominales, la columna vertebral, todo eso, y yo digo del autor, ¿no? Después hablo, por ejemplo, de un estudio realizado en Noruega con no sé cuántas embarazadas, de las mujeres que realizaban más de 150 minutos de ejercicio físico durante el embarazo, de moderada, y va describiendo. Eso sería el apartado de resultados, ¿no? Donde vas describiendo esos artículos que has seleccionado, ¿vale? Y otro aspecto importante que nosotros también le obligamos, se ve un poco borroso porque he hecho una captura de pantalla, y es que en todas las revisiones bibliográficas tiene que haber una tabla con los resultados de los estudios que han sido seleccionados. Entonces, normalmente, ¿cuáles son los apartados que se ponen? Pues no hay consenso. Hay veces que yo me he encontrado alumnos que ponen los autores, el título, el país, el año donde se desarrolló el estudio, el tipo de estudio, ese sí es importante, ese parámetro, el tamaño de la muestra. GR significa grado de recomendación, que es lo que les hablaba antes de los niveles de evidencia, de si es más potente o no. Pues, por ejemplo, esto como son estudios cualitativos, pues y una revisión de la literatura, pues tienen menos evidencia científica. Pero si nos encontramos un ensayo clínico, pues es más fuerte y entonces sí, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de ese estudio y las conclusiones? Y esa tabla normalmente siempre va adjunta en el apartado de resultados, que es, si yo he elegido finalmente 7 u 8 artículos, pues 7 u 8 artículos como una imagen fotográfica de cuáles son las características de esos artículos que yo he seleccionado. Vale. Y... Fátima, te hago una pregunta. ¿Sí? ¿Hola? ¿Fátima? Sí, Hola, sí. te hago una pregunta. Tú decías de los grados de evidencia en la anterior. ¿Tú los colocas, o sea, tú los asignas o ya viene asignado en la revista? No, es más, eso le cuesta muchísimo a los alumnos, porque incluso hay veces que no saben identificar bien cuál es la metodología del estudio. Normalmente ellos tienen que hacer ahora sí no les comparto el ejemplo, pero pensaba que lo de los niveles de evidencia igual no les podía interesar, porque eso es algo que no siempre lo van a encontrar, por ejemplo, en los artículos que están publicados no se suele poner.
Pero yo a ellos les insisto que lo pongan porque también les digo que lo que aporta ese artículo es mucho más consistente que lo que aporta un artículo que es un estudio descriptivo, porque no es lo mismo un ensayo clínico a un estudio que sea puramente descriptivo. Entonces, pero tienen que hacer ese ejercicio, tienen que hacerlo ellos, que es primero identificar el tipo de estudio que es y luego, dependiendo del tipo de estudio, determinar el grado de evidencia o grado de recomendación que tiene ese estudio. Y en este caso, el grado de recomendación utilizaríamos cualquiera de las escalas, porque hay varias escalas para grados de recomendación. Claro, yo a ellos les digo que tienen que ya que surge la duda, les voy a compartir eso, ¿no? La página donde tengo, o sea, donde lo ponen. Yo les digo que tienen que referenciar alguna escala y que a partir de ahí, pues hagan su interpretación. Y por supuesto no hay una única forma. Un momento y les comparto lo que les decía. Porque otra cosa que yo les recomiendo, eso, es poner... A ver, aquí. ¿Ven lo de los grados de recomendación? ¿Lo he compartido bien? Sí, sí se ve. Sí se puede Vale, ver. entonces le digo, nivel de evidencia y el grado de recomendación según el tipo de estudio. Y le digo que tienen que poner una tabla. Entonces, grado de recomendación A, nivel de evidencia 1A. Y revisión sistemática de ensayo clínico con asignación aleatoria. 1B, ensayos clínicos con asignación aleatoria e intervalos de confianza estrechos. 2A, revisión sistemática de estudios de cohorte y así. Entonces ellos tienen ahí como la descripción y abajo le digo fuente de donde se han basado. Pues basado en Manterola Delgado, Asenjo Lobo y Otzen 2014. Elaboración propia, o sea, ellos han sacado la tabla de está basado, o lo que decía antes Patricia, puede ser modificado de o basado en, se puede poner ambas cosas, ¿no? Pero que yo les digo que tienen que ponerlo, por ejemplo, para que vayan viendo. Y estos son, otra de los grados de recomendación, la interpretación. El A, que es cuando existe una buena evidencia, el B es una evidencia moderada, C, la evidencia disponible es contradictoria y no permite hacer una recomendación a favor o en contra. D, existe una evidencia moderada para no recomendar la intervención clínica de prevención, o sea que le hablo de que tienen que describir toda esta parte, ¿no? Esto es lo de la parte como quedaría la metodología descrita. Y aquí ya los resultados con su proceso de selección, donde hablan de, por ejemplo, este sería el flujograma, y después la tabla de análisis, que es lo que les decía, se lo pongo porque yo normalmente les digo que cuando son tamaños superiores a un folio, a una hoja, se les recomienda que lo pongan como anexo o como apéndice, depende cómo lo quieran llamar. De hecho, hay algunos que se llaman apéndice y otros se llaman anexo. Entonces, la tabla de los artículos que ha seleccionado, pues aquí tiene donde se puede consultar. Esa tabla. Fátima, y se puede colocar, porque por ejemplo yo le pedí a los estudiantes que incluyeran a esta tabla o otro anexo que es la parte de resultados. Entonces ellos tenían, además de lo que pones acá, hay otra visión, o sea, otra columna de resultados. Claro, como están los resultados de los 20 artículos, yo no les puse a que desarrollaran abajo un escrito de resultados, porque el resultado ya lo veía directamente. ¿Esto es también válido? Sí, pero si lo quieres publicar, te van a pedir que lo escribas. No te van a permitir solamente el resultado, la tabla y ya está. Te van a pedir que lo escribas. Porque yo al principio lo hacía así. Yo les decía, no, simplifiquemos una tabla y ahí va todo. Y me di cuenta después ya, cuando he visto, cuando se han publicado y demás, que era mejor que lo redactaran porque así les servía para la posible publicación. Y esto es otra de las cosas que tenía puesto. Por ejemplo, ya cada uno, yo dejo un poco que cada alumno pues exprese como quiera, ¿no? Por ejemplo, esta chica pues puso distribución geográfica de las publicaciones para saber cuáles son los países donde se ha investigado más sobre este tema.
Por ejemplo, aquí hice una gráfica sobre la distribución anual de las fechas de publicación, o sea, cómo en 2015 fue el año que más se publicó sobre este tema, o cómo en 2016 el año que menos. Bueno, eso no es necesario, de hecho no, pero si lo quieren poner, pues yo tampoco les digo que no, no sé, son datos así como, de hecho esta chica pues sacó la máxima nota, además esta chica es la número 1 y va buscando la excelencia, ¿no? Entonces bueno, también por dejarles que ellos tengan su propia creatividad. Ahora, bien, si se quiere publicar, esas dos gráficas no irían, porque eso no lo hace nadie, ¿vale? Y bueno, sigo con la otra. No sé si hay alguna duda más, sino para seguir con lo que tenía con el PowerPoint. Vale. Bueno, ya no sé cómo están de cansados, agotados o aburridos, pero ya voy llegando al final, ¿eh? No se preocupen que ya estamos llegando al final de la sesión. Esto es lo que les decía, de ejemplos de figura. Y bueno, después del resultado nos iríamos a discusión. Esta es la parte que más le cuesta al alumnado, la discusión. Porque, claro, ahí tienen que tener en la mente todos esos datos que han encontrado en la búsqueda y ahora contrastar unos con otros. Compararlos, contrastarlos y decir lo que dice un autor, lo que dice otro. Al final de esa discusión, casi siempre lo que vamos a encontrar son las limitaciones de ese estudio. En ocasiones también se ponen las fortalezas. Hay gente también que incluye la perspectiva de investigación, ¿no? De que en el futuro se pretende investigar sobre este tema, ¿vale? Normalmente la perspectiva de estudio, eso no se incluye en los artículos, pero bueno, en el trabajo, por ejemplo, nosotros le pedimos al final de la discusión y ya antes de las conclusiones que el alumno haga una evaluación de cómo ha sido su proceso durante todo el trabajo y qué le ha aportado a nivel profesional para terminar su carrera. Y bueno, algún ejemplo, ¿no? Pues eso, que es muy importante que se vaya contrastando lo que dice uno u otro. Pues volvemos al ejemplo que estábamos diciendo antes del ejercicio físico. Fátima, Pues, sí. Fátima, perdón que interrumpa, pero ¿Sí? algunos investigadores refieren que pueda no haber discusión porque no se está generando conocimientos nuevos y se discuten ya los resultados en la parte que cuando se los presenta, cuando se analiza, se compara los resultados de un artículo con otro, cuando se hace este análisis, esta comparación y entonces como que no habría una discusión como un ítem aparte. No estoy tan de acuerdo, porque yo necesito saber cómo contrastar lo que dicen uno y otro. Por ejemplo, si a mí, si estamos hablando del ejercicio físico, yo digo que este estudio ha dicho tal cosa, el otro, pero yo ahora voy a decir, pues que según uno, con que tú hagas 2 días de ejercicio físico a la semana es suficiente para que prevengas la depresión postparto. Pero sin embargo, otro estudio que se realizó en Noruega dice que no, que 2 días no es suficiente, que hay que hacer un mínimo de 3 días de ejercicio. Y ahora otro dice que el ejercicio tiene que ser aeróbico, porque si es un ejercicio tipo paseo, pues que no es suficiente, pero sin embargo otro llega a la conclusión de que solamente con 30 minutos es suficiente, o sea, y para mí eso es una discusión. Pero y eso podría ir en la discusión, en la presentación, en la descripción de los resultados. Claro, es que los resultados es hablar de los estudios, no si hacerlo juntos. Yo la verdad es que las revistas en las que he trabajado de temas que ahora se llaman Scoping Review, que eso se publica bastante ahora, las Scoping Review normalmente llevan apartado de discusión. Ahora, si la propia revista admite que solamente vaya resultados, pues se podría hacer de forma conjunta. Pero en general, yo las que tengo experiencia casi siempre han pedido la discusión, contrastando lo que dice uno y otro. Claro. ¿Vale? Ya, gracias. Pero bueno, esa es la importancia. Y esta es la parte que más le cuesta, porque claro, tienen que tener en su mente muy claro todo lo que han leído y ahora eso, ¿no? Pues a lo mejor un autor dice que el ejercicio físico no influye, otro dice que el ejercicio físico sí que influye, otro dice que lo mejor que con media hora de ejercicio es suficiente, otro te dice que no, que mínimo son 3 días a la semana. Entonces eso, ¿no? Es contrastar lo que dice uno y otro, para tú al final sacar tus propias conclusiones. Después puede haber una opinión del autor, ¿verdad? Una opinión del autor.
¿En qué sentido? Porque se supone que lo que estás haciendo es leer, o sea, es como recoger las opiniones de todos ellos y hacer la tuya. Porque si tú metes ahora diciendo, pero yo creo que efectivamente que con media hora de paseo al día es suficiente. Para decir eso tienes que haberlo demostrado con un estudio, no vale. Después de leer todo esto, yo creo que el que más me convence es el de media hora de andar al día. No sé, o Patricia, ponme un ejemplo, a ver si así... No, porque es que en las revisiones que te decía, siempre decía que es conveniente colocar una opinión del autor. El autor piensa que los resultados, o opina que los resultados de este autor pueden ser diferentes al del otro autor porque no tomó en cuenta tal u otro factor. Eso es la opinión que pudiese tener el autor. Incluso Mira, eso hay en la revisión algunos ejemplos de esto en las revisiones que había estado leyendo. Por eso veía que sí se puede colocar algunas opiniones del autor. Yo, por ejemplo, pondría opiniones de no existe un consenso establecido o no hay suficiente evidencia científica para poder constatar el ejercicio físico mínimo que haya que realizar. Para mí eso sería una opinión. Ahora, yo dar el consejo de cuál es el mejor ejercicio, yo eso no me atrevería. Yo lo que he leído, por ejemplo, es decir, pues tras la lectura de estas investigaciones, se llega a la conclusión de que son necesarios más estudios en esta línea. Eso sí, como de tú marcar el camino del futuro, sí lo he visto. Pero ya tú decís, vamos, que se me está viniendo a la mente. Yo ahora estoy con una compañera que va a defender su tesis ahora, la cual yo se la dirijo, su tesis doctoral, ¿no? Y es sobre consumo de alcohol en el embarazo, ¿no? Porque hay más mujeres que consumen alcohol, al menos a nivel europeo, no sé si en Ecuador será común o no, vamos, común, ahí existe, no es que tampoco es que sea muy común aquí, pero hemos encontrado que hay un 25% de mujeres que consumen alcohol en el embarazo, de forma ocasional, pero consumen. Entonces, imaginemos que yo hago la revisión de eso. Hemos encontrado tanto autores que dicen que porque tomes una cerveza de vez en cuando no pasa nada, no le pasa nada al feto, y otros que te dicen que no, que eso no se sabe, que no se sabe el efecto que tiene, que en fin de año tomes una copa de champán para celebrar el fin de año en el feto. Entonces, que como no se sabe, pues que lo mejor es la abstinencia, no consumir alcohol. Claro, yo puedo decir, pues como no está demostrado, yo considero que no pasa nada y que si la mujer, pero eso es mi opinión, o sea, y es una opinión que no está fundamentada, o puedo llegar a decir, no está claro si hay una dosis mínima que sea nociva para el feto, por tanto, es necesario seguir investigando para ver si el consumo social de alcohol durante el embarazo tiene efectos perjudiciales, porque claro, que el consumo excesivo está demostrado. De hecho, hay un síndrome alcohólico fetal que tiene efectos en el recién nacido, ¿no? Y a largo plazo en el desarrollo evolutivo del niño. Pero no se sabe si tú durante el embarazo un día tomas una copa de vino o tomas una copa de champán, si eso está provocando algún efecto, pero el que no se sepa no significa que no lo provoque. Ahora, claro, yo no puedo decir, como no se sabe, pues yo recomiendo que las mujeres embarazadas se tomen de vez en cuando una copa de vino. No sé si puede eso servir para la discusión que estamos teniendo. Sí, muchas gracias. Bueno, y llegando a la última parte de las conclusiones, nosotros las conclusiones, yo me he encontrado cosas diferentes, vamos, bastante curiosas los alumnos. Por ejemplo, una cosa muy básica de las conclusiones es que no pueden llevar bibliografía, porque si son las conclusiones, es como lo que tú concluyes de tu trabajo no puede estar argumentado en bibliografía, aunque tú digas, sí, pero te has basado en bibliografía previa, ya, pero tú lo que estás haciendo es aportar conocimiento, no parafrasear lo que dicen otros. Entonces tú al final tienes que sacar tus propias conclusiones de lo que has leído. De todo lo que has leído, tú sacas tus conclusiones. O, por ejemplo, puede ser a favor o en contra. Lo que tampoco puede ocurrir nunca es decir, la conclusión, el 20% de las mujeres que tienen su parto por primera vez desarrollan depresión postparto. No, eso es un resultado en todo caso o forma parte de la introducción, pero eso no es una conclusión, ¿no? Las conclusiones tienen que ser formuladas en afirmativo, en negativo,
O incluso decir, no existe un consenso entre tal cosa, pero no debe incluir números. No debe incluir datos estadísticos ni números, y normalmente tienen que ser numeradas en el sentido de que son escuetas. Nosotros les decimos a los alumnos que tienen que numerarla. Es verdad que en un artículo científico no la vamos a encontrar numerada, pero en los trabajos académicos, no sé si es una norma muy extendida a nivel europeo, pero bueno, es verdad que nosotros normalmente, pues las conclusiones, pongo un ejemplo aquí, por ejemplo, a continuación se detallan las conclusiones de esta revisión, que servirá a la enfermera para el cuidado integral de las mujeres que estén en riesgo de padecer una depresión postparto. Entonces, y las conclusiones pues son eso, en afirmativo o negativo. Las principales intervenciones para la prevención de la depresión postparto en las mujeres son el ejercicio físico durante el embarazo, las intervenciones de asesoramiento, como la terapia cognitivo-conductual o la terapia interpersonal, los cursos de preparación al parto, los servicios de atención sanitaria a través de visitas domiciliarias. O sea, habla de cuáles son todas esas cosas que ha ido encontrando ella, ¿no? Y como ven, están o numeradas o están con guiones, y ahora a cada conclusión tiene que estar relacionada con un objetivo de los que yo me propuse, que también nos encontramos a veces que de repente aparece una conclusión que no estaba recogido en el objetivo, ¿no? No estaba previamente definido qué se iba a hacer, entonces tampoco estaría en línea de lo que se suele hacer. Y bueno, otro tema súper deficitario en nuestro alumnado es las referencias bibliográficas. No sé la experiencia que tienen ustedes con sus alumnos, si son buenos referenciando, pero los nuestros no. Entonces, incluso nosotros mismos, hay veces que cuando estamos haciendo algún documento, pues no siempre sabemos recurrir a utilizar bien la referencia. Ya les decía que los más habituales son APA y Vancouver, son los dos más habituales. Y ahora yo les voy a dar un par de truquitos que yo suelo utilizar para no tener que estar haciendo las referencias a mano. Pueden utilizar un gestor bibliográfico tipo Mendeley o EndNote, pero si no lo suelen utilizar, yo no, en mi caso, a mí no me gustan porque los gestores bibliográficos no son tan listos de que te sacan perfecta la referencia, sino que luego tienes que editarla y completarla. Entonces, prefiero utilizar otra forma. Y les voy a enseñar las dos modalidades de APA y Vancouver. Para eso les voy a compartir otra página. Vale, un momento que les comparto. Google. Vale. Mire, si quieren conocer una referencia bibliográfica correcta en APA, van a Google Académico, ¿vale? Y en Google Académico buscan ese artículo, ¿vale? Por ejemplo, yo le voy a poner, se me ocurre, mira, de una búsqueda recientes que tengo. Voy a buscar uno, me hace un poco apología del mío. Este mismo, uno mío. Este uno que, venga, este que hice en Perú, factores socioculturales, de los primeros que hice, determinantes de los hábitos alimentarios del niño en una escuela jardín en Perú. Y ahora yo quiero saber esa referencia, ¿cómo se pone en APA? Pues se van ustedes aquí a las comillas y les sale perfectamente referenciada en APA. Copian y es que no tienen que preocuparse de ver si le falta una coma, le sobra o demás. Y ahí tienen APA a la perfección. Estas dos de aquí no responden a las más habituales, ¿vale? Porque normalmente no se pone el nombre de pila, el nombre no se pone completo. Entonces, por eso digo que es la que nos sirve. Pero esta sí que les puede servir para APA, ¿vale? Y ahora me voy, esto es para APA. Espero que le hayan encontrado utilidad. Ahora me voy a PubMed, porque la que quiero buscar es en Vancouver. Y ahora me voy aquí y hace lo mismo. Vale, y bueno, este que tenemos aquí reciente con las colegas, pues de enfermedades crónicas hay factores asociados entre adultos mayores en Loja, Ecuador, y ahora hago lo mismo, me voy aquí a las comillas y me encuentro aquí a Patricia, que es la autora principal de este artículo, pues ya tengo esta cita casi perfecta en Vancouver. Tengo las autoras con sus apellidos y sus nombres de pila iniciales, el título, la revista que en Vancouver la pide abreviada y en cursiva, o sea que está perfecta, el año
el volumen, el paginado y, bueno, incluso el DOI, que en algunas revistas lo piden. Y igual, lo copian. Lo copian y ya tienen ahí esa referencia para exportarla, copiándola y la pasan al documento. Esas son las dos más habituales y una forma rápida de no complicarse y tener perfecta la referencia bibliográfica. ¿Se ha compartido bien? O no sé si... No, sí, se compartió bien, se vio. Vale, Sí, eso, que no sabía sí. si la habían visto. Sí. Vale. Bueno, que me quedan 5 minutos, que me gusta ser puntual, no robarles más tiempo, que seguro que tienen una agenda, bastante. Otras reuniones más. Sí. Por eso, termino. Termino con la presentación. De la referencia, igual yo les voy a dejar también ese tutorial de cómo referenciar en Vancouver, porque de repente a lo mejor quieren saber cómo se referencia una página web, pues también viene ahí, o un video tutorial también para su alumnado. Ya digo que esto lo pueden usar, es de libre acceso de la Universidad de Sevilla y algunos incluso son enlaces a YouTube, así que no van a tener problemas. Después el apéndice, anexos, como les decía, hay veces que se llaman apéndice, otras veces anexos. Se incluyen todas las gráficas, tablas, cuestionarios o información de interés que se quiera juntar en este apartado. Y lo que les decía, las rúbricas de evaluación. Nosotros tenemos una rúbrica. Esta sería concretamente para la de defensa, ¿no? Pues valoramos pues, aspectos como, por ejemplo, la comunicación, o sea, si el discurso es estructurado, coherente y atractivo durante la exposición. Nosotros le damos al alumnado, tiene que defender su trabajo fin de estudios delante de un tribunal durante un periodo máximo de 10 minutos. Y después responder a las preguntas o a las observaciones que le haga el tribunal, que suele estar constituido por 3 profesores de la universidad, donde el presidente o presidenta suele ser doctor y algunos otros pues son incluso asociados clínicos, profesionales que trabajan en la asistencia, pero que colaboran también en el tutelaje. Si defiende su trabajo con soltura, si tiene una actitud de respeto a los miembros del tribunal, si el vocabulario que utiliza es apropiado, si establece un contacto visual con el tribunal, si responde de forma precisa a las cuestiones planteadas y cómo gestiona el tiempo. También valoramos que tiene que hacer un buen uso de los medios audiovisuales. Normalmente nuestros alumnos han crecido en la era de las computadoras y no suelen tener problemas y hacen presentaciones muy bonitas. Pero bueno, si algunas veces vemos falta de ortografía o vemos que no está bien trabajado el tema, que parece que ha ido corriendo y no lo ha terminado bien, pues eso también se valora. Y eso supone un 20% de la nota. Y después tenemos, esta es la rúbrica que les decía, general, donde se va mirando todo, ¿no? El aspecto formal, pues si la portada, el título, los datos, el índice, todo eso está correcto. Después el resumen, si responde a los apartados de introducción, objetivo, desarrollo, conclusiones, palabras claves con sus términos que sean MESH y DEX, como les he comentado antes. La introducción, si realmente justifica porque es importante dar respuesta a los objetivos. Si define los conceptos y variables que se van a analizar en la revisión. Bueno, al fin y al cabo, que presente. El objetivo. Después el desarrollo, que sería la metodología, si establece la estrategia de búsqueda, si define las bases de datos, si enumera los criterios de inclusión y exclusión. O sea, pero esto le sirve al alumno para ir ya sabiendo las partes que tiene que llevar. Los resultados, si se apoyan tablas y gráficos, la discusión, las conclusiones, si la bibliografía es correcta y los anexos y todo eso, pues cada uno de los miembros del tribunal lo evalúan de forma unilateral y después se pone en común y se le emite una calificación final. Y ya les digo que nosotros solemos tener el tutor que ha dirigido el trabajo pues como miembro del tribunal, porque así también da mucha orientación de cómo ha ido trabajando el alumno y de si bueno, ha llegado a la competencia que se requería. Y ya con eso, pues, un minuto me ha sobrado. Llego al final. No, Fátima, no, muchas gracias a ti por no sé, creo, en virtud del tiempo, ya hemos dado respuesta a las inquietudes que se han ido generando durante la charla. Ha sido bastante interactiva, muy interesante. De hecho, nos va a ayudar un montón a todo lo que tenemos que realizar y a las revisiones que tenemos que corregir. Para agradecerte finalmente, y si nos puedes, pues, compartir la información que tú nos ofreciste al inicio para luego, a su vez, hacerla llegar a los docentes y puedan tener la bibliografía respectiva. Viviana creo que quiere decir unas palabras, está con la mano alzada, así que la vamos a escuchar.
Hola Fátima, bueno, aparte de agradecerte como siempre, una vez más, y preguntarte si es que esos, por ejemplo, las referencias de las guías, de los tutoriales, podríamos nosotros utilizar en nuestra guía en la que estamos elaborando, de la que te hablaba Lorena, para ponerles a nuestros estudiantes y nosotros también, o sea, utilizar, no sé, tu esquema. Bueno, ya veremos cómo lo están haciendo los compañeros, pero si nos podemos basar en eso. Sí, sin problema. Todo lo que sea, vamos, de hecho, nosotros también nos hemos basado en la experiencia de otras universidades, o sea, que sin problema, el conocimiento está para compartirlo, o sea, que sin problema. Gracias. Ruth también quiere hablar, sí. Sí, Fátima, muchísimas gracias. Como siempre, la generosidad que tú has tenido con nosotros, con el personal de DPL. Muchísimas gracias. Ha sido muy práctica la explicación que nos has dado, nos has despejado muchas dudas, nos has tratado como a niños chiquitos y como estudiantes tuyos, entonces te agradecemos muchísimo porque eso nos ha servido, ha sido muy práctico para el trabajo que tenemos que hacer ya con nuestros estudiantes. Agradecerte mucho la colaboración que has tenido con nosotros, esperar que nos sigas colaborando y seguir abusando de ti. Como decimos, vamos a utilizar ahora que nos permites tus formatos, tus guías para podernos basar en las que vayamos organizando poco a poco. Esta es una modalidad nueva de graduación, como decía el doctor Víctor al inicio, no la habíamos tenido antes. Y este aporte que tú nos das es fundamental para nosotros. De nuevo, muchísimas gracias por tu ayuda. Nada, vosotras por la invitación, ya sabéis que es un placer siempre colaborar. Me hubiera encantado, de hecho, ahora todo lo que son las redes sociales me recuerdan que hace un año estaba justo ahí en Loja con ustedes, pero me hubiera encantado poder estar ahí, pero no se puede, pues ya habrá otra ocasión seguro, y si no, pues siempre nos quedará la vía telemática que también nos aporta. Seguro, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fátima. Entonces, luego de que tú nos hagas llegar el material que pues tú has expuesto y que nos va a servir muchísimo, te agradecemos y esperamos, por supuesto, como dijo Viviana y Ruth, seguir trabajando contigo, que nos va a ayudar un montón a todo lo que es la investigación. Te agradezco por tu colaboración. Ha sido una charla muy excelente y ha sido muy buena para todos nosotros en estos tiempos en que necesitamos precisamente empezar a trabajar con este tema de revisión bibliográfica. Muchas gracias. Sí, yo no les he dejado, por último, simplemente, ¿no? Que a lo mejor, con lo que decía Ruth, ¿no? Que a lo mejor hay alguien que le ha resultado muy básico y quiere preguntar o quiere tener información sobre algo mucho más específico, de un nivel superior. Yo le puedo dejar, mira, justo me acaba de preguntar Servio ahora mismo por eso, le voy a dejar mi correo electrónico y podemos estar en contacto para, a ver si sea, no, porque no me sale. Todos, vale, que lo tenía como ahora. Creo que sí. Ahora, para que lo tengan y cualquier cosa que yo les pueda asesorar, ayudar, y si no lo sé, pues seguro que sabré de alguien que les pueda ayudar y darle ese soporte. Ok, muchas gracias. Entonces, a ti, Fátima, estaremos como siempre en contacto y seguir trabajando con nosotros. Desde ya, una vez más, me sumo a las peticiones de mis compañeras de que nos sigas colaborando en la formación científica. E igualmente, muchas gracias a todos mis colegas, mis compañeros en esta mañana por asistir a esta capacitación y esperamos prontamente vernos nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengan buen día. Gracias a todos. Gracias.